Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Más Deporte. Cada semana lo comprobamos, el deporte no son solo resultados ni clasificaciones, es ilusión, esfuerzo compartido, es también la oportunidad de que una tierra como la nuestra pues muestre todo su potencial. En Ourense el deporte está presente en cada rincón, en los ríos, en las canchas, en los pabellones, en las calles, y eso es lo que queremos reflejar aquí. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de una de las pruebas más emblemáticas de Galicia, el Descenso Internacional do Sil, que alcanza ya su edición número 57, ni más ni menos, y que vuelve a reunir a multitud de palistas en o barco de Valdeorras. Además viajaremos hasta las aguas de la Copa Diputación de Vela, en la clase Optimist. También descubriremos el mundo del concurso completo de equitación con el Club Hípico Coles, y como siempre repasaremos otros eventos recientes, seguiremos la actualidad de los equipos ourensanos en categoría nacional y con una agenda cargada de citas para todos los gustos, desde luego. Así que con todo esto por delante empezamos ya, y lo hacemos con los protagonistas de este gran acontecimiento deportivo que marca el mes de septiembre en nuestra provincia, que es el Descenso Internacional do Sil. Hoy no tenemos con nosotros a Toño Alfaro, está de vacaciones, como nos comentaba ayer, como nos comentaba en el programa de la semana pasada, pero bueno, me han dejado bien acompañado con nuestros primeros invitados que están aquí ya con nosotros en el plató. Tenemos a Kisi Torres. ¿Qué tal, Kisi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y a Adolfo Monteagudo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes, Pablo. Oye, muchísimas gracias que estéis aquí en Telemiño, porque ya sé que el trayecto hasta el barco hay un paseíto, hasta aquí hasta el plató. Hay un cachito, Aquí sí. está, hasta el polígono San Cipriano, donde está aquí la sede de Telemiño, hay un cachito y tiene mucho mérito que os desplacéis pues para que... Bueno, es un placer. Bueno, pero la ocasión lo merece, porque vamos a hablar de nivel top. Vamos a hablar de una prueba internacional en o barco Valdeorras y muchas otras cosas más, y también vuestras pruebas a nivel competitivo, personal, en el piragüismo, que también habéis ido ni más ni menos que a Hungría a un campeonato del mundo. Sí. Pero bueno, empezando por lo nuestro, que estos días, Kisi, estarás con bastante trabajo, porque el barco de Valdeorras y en tus responsabilidades como técnico de deportes de barco de Valdeorras tienes más de una cita deportiva. Yo presentaba esta porque tiene ese componente especial, ¿no? 57 ediciones del Descenso Internacional do Sil, pero ya empezamos mañana, ni más ni menos que con la Vuelta Ciclista a España. Sí, tenemos la salida de la etapa 17 y se espera que hoy por la tarde vayan llegando ya los equipos para irse colocando y demás, y mañana tendremos lo que es la salida a las 2 de la tarde. Y luego a partir de ahí, claro, arrancamos con las fiestas grandes de Obarco, que son las fiestas del Cristo, que como sabes están cargadas siempre de eventos deportivos. El que va a iniciar este año pues es el Descenso del Sil, porque coincide siempre el sábado grande de fiestas, y será este sábado día 13. Alcanza la 57 edición, como comentabas, y junto con el descenso competitivo pues tendremos también el descenso popular, que lleva muchos años también, aunque sí que es cierto que tenemos la 5ª edición en número este año. Llevaba años anteriormente organizándose de aquella forma, ¿no? Que salía todo el mundo al río, que todo el mundo quería ver y disfrutar las piraguas, ¿no? Sí, de forma más espontánea. Y luego seguiremos pues a la mañana siguiente, el día propio de fiestas, que es el domingo 14, a las 8 con el chupinazo grande que pegamos, invitando a todas las personas que quieran acercarse al río pues a tirarse a nadar ese tradicional madrugón. Pero hablamos de las 8 de la mañana. 8 de la mañana. En el río sí. Sí, en el río sí. En el mes de septiembre. Eso es, sí. Está bien. Sí, bueno, una forma de refrescarse, ¿no? Y de... Sí. Bueno, imagino que mucha de esa gente habrá salido... Hay verbena, ¿no? Sí, en riguroso directo, digámoslo así, vienen así, sí. Del 13 al 14 hay verbena. Sí, o sea que, pero a las 8 de la mañana que está bañándose... Pero a las 8 de la mañana es la tradición. Bueno, no es mal plan para un domingo. Sí, la verdad que sí. Y luego por la tarde, pues como marca también la tradición, pues la milla urbana, que este año ya estamos en la 37 edición también. Una milla urbana que también una milla de prestigio, sí. Milla dentro del calendario nacional, una milla de atletismo, estamos hablando en el malecón de Obarco, que organiza el Concello de Obarco con la Federación Galega de Atletismo y el Club Hadas, y que también pues, tiene un cartel importante todos los años. Sí. Pero aquí centrándonos en el Descenso Internacional del Sil, como decía, prueba emblemática allá donde las haya, 57 ediciones, seguramente en la provincia será de las pruebas más longevas que existan, tanto a nivel de piragüismo como a nivel general de otros muchos eventos. Y bueno, ¿cómo se presenta esta edición de 2025? Pues se presenta, pues como solemos estar todos los años, ¿no? Muy pendientes de la previsión del tiempo, que nos pone muy nerviosos, ¿no? Saber, porque sabemos que el mes de septiembre siempre es un mes complicado, y sobre todo este verano que no llovió nada, podemos decir que casi nada, pues estábamos ahí pendientes un poquito del tiempo, parece ser que vamos a librar. Entonces lo demás muy bien, o sea, creo que tenemos todo el dispositivo de seguridad ya preparado, solo llega que en ese momento pues
pues encaje todo lo que es la orquesta, ¿no? Y empiece a funcionar. Deportistas, vamos viendo que después de la caída que se había sufrido en participación con el tema del COVID, pues vamos remontando poquito a poco, pero volvemos a tener otro subidón en el número de clubs y de palistas, con lo que si todo va bien, creo que se presenta pues bien. El descenso de Osil trasciende un poquito lo deportivo. Sí. ¿Qué significa para el barco mantener vivo una tradición como es esta prueba? Pues mira, en el barco hay un arraigo muy grande a lo que es el río, a lo que es el Sil. O sea, todos los que somos de barco, bueno, hay como un sentir, ¿no?, pegado a él. Quizás porque es el agua o es la columna vertebral que nos baña, ¿no?, o que nos marca, y hay muchísima tradición. O sea, todos desde pequeños tenemos el recuerdo de ir con los abuelos o que nos sacasen a ver las piraguas, ¿no?, de aquellas que a lo mejor bajaban 15 o 20 y estábamos allí aplaudiendo, esperando a que se cayesen, inocentes de nosotros. Y hay muchísima gente que está fuera de Obarco y que vuelve a piraguas, o sea, para ver a las piraguas exclusivamente. O sea, todo gira en las fiestas del Cristo, a mayores de la programación cultural, fiesta, baile, todo lo que haya, gira mucho en torno a la tradición del Sil y de ir a ver las fiestas. De hecho, el descenso popular está creciendo tantísimo porque todas esas pandillas, incluso gente que viene de fuera, deja reservado ya de un año para el otro porque quieren participar de esa actividad. Actividad que recordamos, está también con Más Deporte en la región. Eso es, ahí, una de esas pruebas que forman parte del programa de eventos deportivos de Más Deporte y que, como bien dices, tiene mucho éxito. Y la gente del barco, los vecinos de barco, sí que salen más a ver esta prueba. Aparte, sé que tenéis el tren fluvial. Sí. Explícanos un poco. Sí, a ver, tenemos, voy a ir por orden en función de los horarios. Tenemos primero la salida del descenso popular en Sobradelo, embarcan a partir de las 3 de la tarde y salen organizados a las 4:30 de la tarde. Les damos un chupinazo y salen. Y en lo que es la corriente más significativa para todos los piragüistas, que es el Cachón, que está situado en las Casas Baratas, lo que colocamos pues es un DJ que les ameniza la fiesta. Entonces ellos bajan, tienen un apeadero allí, se colocan con el DJ y dejan vivir o conciliar tanto la fiesta con lo deportivo, ¿no? Luego se quedan allí viendo a las piraguas competir. Tenemos un tren fluvial que sale a las 5:30, totalmente gratuito, desde la estación de trenes de Obarco, y lo que hace es llevar a la gente toda a Sobradelo para que pueda ver las salidas de las piraguas. Y luego las va trayendo, pita el maquinista, vuelven a montarse en el tren y los va bajando siguiendo pues, bueno, el recorrido y el trazado que tiene el río hasta llevarlos otra vez a Obarco. Y a todo esto, los dos, tengo aquí a Adolfo, sí, al pobre sin dar palabra, pero ahora voy contigo y es en este descenso, imagino que tú participarás también. Sí, llevo muchos años participando. Imagino que es especial. Tú no eres de aquí, pero ya te tenemos como adoptado. Llevo muchos años participando, yo juraría que llevo casi 30 años participando, o sea, desde hace 30 años, no seguidamente todos los años, pero igual empecé a participar ya y a descender hace 30 años, de juvenil, de senior de primer año y ahora, bueno, pues un poquitito más mayorcito de veterano. ¿En esta prueba vas a participar de manera individual? En K2 con mi compañero de siempre, con Neftari. Vosotros que además formáis pareja también en el K2 mixto y que, como vemos aquí sobre este banquillo, tenemos unas cuantas medallas que habéis alcanzado. Estas son las comunes, ¿no? Me habéis dicho, las que habéis... Bueno, las tenemos casi por duplicado, pero claro, va una para él y otra para mí, cuando es en el mixto. Las medallas del mixto, pues bueno, recientemente, como decíamos, habéis estado en el Campeonato del Mundo, ni más ni menos que en Hungría, en Győr, se llama la ciudad. Sí. Y bueno, cuéntanos, Adolfo, ¿cómo fue vuestra participación? Ya sabemos que muy bien por las medallas, pero cuéntanos cómo ha ido eso. A ver, la verdad que nos sorprendió muchísimo Hungría. Llegamos a Budapest, al aeropuerto de Budapest, y visitamos la ciudad de Budapest y quedamos impresionados. Nos esperábamos que fuera una ciudad tan grande. De hecho, estuvimos el domingo pues igual caminando 20 o 30 kilómetros y no conseguimos ver ni la mitad de la ciudad. O sea, no nos dio tiempo ni a entrar en ningún edificio grande. Después, como comentas, por la tarde ya nos fuimos, tarde-noche nos fuimos a Győr y también nos sorprendió muchísimo. Una ciudad pequeñita, pero una zona monumental y una zona peatonal, pero impresionante. El campo de regatas era súper bonito, con una especie de canales más o menos en medio de la ciudad, entre los puentes. Entonces esa zona era muy bonita. En la parte deportiva era muy sufrida, porque era una especie de canales un poquito, desde el punto de vista piragüístico, ¿no? Para verlo desde fuera, un poco angostos, donde rebotaban mucho las olas, donde era muy complicado, donde era que estar muy atento, un circuito muy revirado,
muy complicado, entonces se combinó ese disfrute paisajístico, ¿no?, con esa hiper mega atención, digamos, en el momento de la regata para competir. Competimos con nuestros compañeros, tanto en K2 mujer como en K2 hombre, y además competimos en K2 mixto, porque llevan unos años que se ha introducido la categoría de K2 mixto, y la verdad que lo pasamos muy bien. Nos permite a veces en algunas regatas poder doblar, pues hacer nuestras competiciones de hombre y nuestras competiciones de mujer por un lado, y pues participar en K2 mixto. Y cada vez están siendo más reñidas, o sea, me refiero, no es una categoría donde monto un K2 mixto y no, cada vez. Hay más nivel deportivo, Sí, hay un nivel creciente deportivo con los años. Por suerte nosotros también estamos creciendo poco a poco, año tras año, y podemos crecer con ese nivel deportivo, entonces pues podemos disfrutar cada año un poquito más. Y Adolfo, ¿se disfrutan más esas victorias individuales o las que se comparten en el K2? Somos 4 que viajamos y casi todos opinamos lo mismo. Si tuviéramos que elegir, elegiríamos el K2, sin lugar a dudas. En algunas regatas nos permiten doblar sin ningún problema, sin ningún tipo de restricción, pero por ejemplo hace poco participamos en el Mundial de Pista en Portugal y nos limitaban la participación de barcos de equipo, o sea que es una cosa que no se entiende. O sea, el año pasado fuimos a Bulgaria y no había limitación, y este año solo 3 barcos de equipo nada más en el Mundial de Pista, y todos los piragüistas nos quejamos. De hecho había en concreto una palista alemana que estaba buscando firmas para protestar con esa nueva norma que nos limitaba a solo 3 embarcaciones de equipo. Claro, hay gente que viene de fuera, ¿no? De lejos. Plazas. A nosotros Portugal nos queda cerca, entonces, bueno, vamos a Portugal para remar en 3 pruebas. Pues hay gente que dice, mira, ya que estamos, pues podemos remar más pruebas, ¿no? Y el mixto, pues a veces te da más juego para poder compartir y poder remar más pruebas, juntarte, incluso en estos tipos de regatas internacionales nos dejan juntarnos con otros países. Bueno, es una convivencia bastante chula. ¿Planificáis vuestra temporada pensando siempre en una competición internacional, sea un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, o va surgiendo según veáis vuestro estado de forma? Si vemos que llegamos en un pico de forma, allá nos vamos. Claro, y si, no sé si así siente o niega con aquello. No, en estas edades igual sería más algo emocional, motivacional, o sea, lo que probablemente, más que en esa vertiente que dices tú, exclusivamente deportiva, igual es la parte más emocional, motivacional, ¿no? Digamos, que organizativamente es muy complicado, organizativamente para nosotros lo que es trasladar el material o conseguir el material o desplazarnos es muy complicado, entonces organizativamente nos lleva tanto tiempo y después nos deja tan cansados, que digamos, la respuesta sería sí, pero desde el punto de vista pues emocional y motivacional sobre todo, es lo que digamos que es lo que más nos motiva a lo mejor. Entiendo que a nivel internacional obviamente hay mucha competitividad, pero aquí en Galicia, siempre que sentamos aquí a alguien del mundo del piragüismo, sí que nos dice que el nivel en Galicia es muy alto. Sí, el nivel en Galicia muy alto. Y en velocidad. Este año decíamos, al ser el campeonato en Portugal, les decíamos el año pasado a los de Bulgaria, no os penséis que va a ser fácil cuando vayáis a Portugal el año que viene, porque los gallegos, claro, probablemente en Galicia haya tantas licencias deportivas como el resto de España. Puede ser. Una comunidad muy grande y muy potente. Y en vuestras categorías en Galicia, los rivales a batir sois vosotros dos. Bueno, tenemos al Dan ahí, que en velocidad no vale la falsa modestia. No, en serio. En sí, a ver, tenemos unos cuantos compañeros que llevamos, claro, a nuestra edad llevamos muchos años compitiendo juntos, y la rivalidad en el agua es deportiva, es importante, pero bueno, o sea, prácticamente nos llevamos bien con todos, con absolutamente todos, y nos pasamos bien. Incluso durante las regatas hay veces que en algunos momentos vamos hablando con ellos porque los conocemos desde hace tanto tiempo que son casi amigos. Y vienen por detrás muy fuertes las nuevas generaciones, porque hombre, no es con afán, con acritud no os lo digo, pero bueno, ya os vais... nos vamos haciendo mayorcitos, ¿no? Nos estás diciendo, sí, es cierto, ¿no? Viene por detrás gente con fuerza. A ver, podríamos decir que el que viene con fuerza, pero estamos viendo que hay pues a lo mejor tenemos que reinventarnos un poco, ¿no? Y volverle a dar importancia pues a las travesías, a recuperar la tradición de los ríos y no solo a lo que son los entrenamientos puros, duros y competiciones puras y duras de velocidad. Es mi opinión, ¿no? Porque creo que hay otra forma también de ver el piragüismo, de disfrutar el piragüismo, de ganar, incluso en el piragüismo, que no sea solo, ¿no? Pues el 500, las distancias olímpicas. Sí, o sea, ¿no? Sí, a ver, realmente lo que son las distancias olímpicas en categoría senior están muy complicadas, cada vez más complicadas. O sea, cada vez hay más nivel en esas categorías, digamos, olímpicas o semiolímpicas a nivel de calidad y cantidad, o sea, mucho más complicadas.
Y hay otra parte de competiciones, por ejemplo, vemos nosotros, ¿no? Con el tema de Sil a veces nos preocupamos, ¿no? Porque en Galicia hay, digamos, 3 ríos, más o menos ríos que hacen falta embarcaciones de río, como son Eume, descenso del Eume, descenso de Miño Lugo y descenso del Sil en o barco de Valdeorras, que es complicado que a veces mantener o aumentar el número de participantes. En cambio, en otras regatas, más de agua tranquila. Campeonatos de España de pista, Copas de España de pista, pues ese tipo más de regatas de nivel nacional. Mucho todo hacia el embalse. Sí, porque realmente bajar un río demanda ciertas destrezas que tienes que tener y cierto material que también tienes que tener específico, es muy ¿no? diferente. Pero, Pues muchísimas gracias a los dos. Recordamos cita importantísima, 57 edición del Descenso Internacional do Sil. Aquel que quiera ver un barco Valdeorras el próximo sábado día 13, allí estará Kisi. ¿También participarás? Sí, participamos, sí, en el K2 con K2 Emma. femenino. Con Emma, sí, y el con Ned, sí. ¿Cuántas victorias consecutivas llevas ya? No sé. Unas cuantas seguro. Sí. Pues muchísima suerte a los dos, seguramente que va a ser un nuevo éxito ese descenso y nada, aquí lo contaremos la semana que viene. Aquí vale, muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y continuamos en Más Deporte en Telemiño para repasar uno de los eventos destacados del pasado fin de semana y hablamos de esa Copa Diputación de Vela de la clase Optimist y también la 27ª concentración de las escuelas de vela que se celebraba ahí en ese Parque Náutico de Galicia en Castrelo de Miño. Buena actuación para los nuestros, con un podio local incluido, porque Luis Antón Carballo del Club Náutico de Castrelo de Miño se llevaba la medalla de bronce en la Copa masculina. Y en la general de escuelas, pues primero era el Club Náutico de Sanxenxo, segundo el equipo local y anfitrión, el Club Náutico Castrelo de Miño, y tercero el Real Club Náutico de A Coruña. Pues parece que el tiempo acompañó para poder celebrar esta jornada de Copa Diputación de Vela, que siempre es fundamental las condiciones meteorológicas para estos deportes náuticos, y ahí vemos un buen número de participantes y una fantástica concentración de esas escuelas de vela de Galicia, 27 ya, como decía anteriormente, donde chicos y chicas muy jóvenes, pues ahí los vemos al mando de esas embarcaciones de la clase Optimist. Y habrá más citas náuticas próximamente, también en los ríos aquí de la provincia de Ourense. Cuando ya tenemos preparados a nuestros próximos invitados, y como anunciaba al principio del programa, vamos a hablaros también de hípica. Estamos con el Club Hípico Coles y nos acompañan pues aquí parte de su equipo. Tenemos a Emilio Iglesias. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, Lalo, buenas tardes. Aquí estamos. Acompañado bien Emilio de Noa Bobillo. ¿Qué tal, Noa? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí ya cambiando para el otro banquillo de Más Deporte tenemos a Ernesto Iglesias. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te Muy bien, buenas tardes. Oye, pues muchas gracias por venir hoy aquí a Más Deporte en Telemiño para acercarnos un poco al mundo de la hípica, porque aquí, bueno, semana a semana, cuando vais teniendo competición, pues vamos viendo siempre imágenes muy chulas de la hípica. Es algo que nos atrae especialmente, tanto a Toño Alfaro cuando está aquí como a mí, y traeros pues un todo un placer. Además siempre decimos en antena que el logotipo del Club Hípico Coles mola mucho, ahí lo lleva Emilio, pero la verdad el diseño es fantástico. Y nada, Emilio, ya habéis afrontado algunas competiciones en lo que va de año, pero este fin de semana tenéis una cita importante con ese concurso completo de equitación territorial. Efectivamente, en principio ya darte las gracias por darnos visibilidad, porque para nosotros, que somos un deporte minoritario, es súper importante que tengamos visibilidad en los medios, porque es la forma de nosotros poder crecer. Y efectivamente, a nivel deportivo, este año hemos participado y conseguido 5 medallas en el Campeonato Gallego de Ponis, hemos conseguido una medalla en el Campeonato Gallego de Doma Clásica, en este caso fue a cargo de Noa, medalla de plata en la categoría de juveniles, y hemos participado en varios concursos de concurso completo de equitación en varios clubes de Galicia. Hemos albergado nosotros
una sede también del concurso completo de equitación, y en este fin de semana celebraremos el Campeonato Gallego de Completo, que es una prueba pues muy exigente a nivel organizativo, porque como bien sabemos el concurso completo son las 3 disciplinas. Se hace doma clásica el sábado a la tarde, el domingo a la mañana se hace un circuito de cross, que son saltos variados en terreno variado, y después tenemos el concurso de salto de obstáculos. Entonces, a nivel organizativo, evidentemente es bastante exigente. Damos gracias también a muchas empresas colaboradoras y al club en general, padres, alumnos que llevan pintando y trabajando desde hace ya varios fines de semana, porque al final somos un club humilde y sacar esto adelante tiene su trabajo. Sí, sí, no, tiene su mérito, la verdad es que sí. ¿Cuántos participantes van a...? Contamos en este momento, hoy se cierran las inscripciones y vamos en torno a 42, creo que vi hace un momentito, que es un número muy interesante. Cubrimos las categorías alevines, infantiles, juveniles y absoluto. Luego tenemos una prueba que complementamos también con Pony SA, y luego tenemos la Copa Gallega de Completo, en la que también en este momento cubríamos, creo recordar, que 3 categorías también. Entonces, bueno, todavía tenemos tiempo por delante, pero ya con este número estamos muy contentos y muy satisfechos, porque cubrimos sobre todo las categorías importantes y, bueno, pues tiene su disputa. Se tiene que generar también muy buen ambiente, una competición de estas que dura muchas horas y 2 días seguidos. Sí, efectivamente el completo se dice que es una disciplina de familia, ¿no? La gente viene, trae a padres, hermanos, tíos, y como dura mucho tiempo y las espadas están altas hasta el final, porque es un deporte muy exigente, entonces te puedes caer, claro, efectivamente. Entonces, bueno, hasta que se acaba no se sabe qué va a pasar, entonces, bueno, pues se genera bastante buen ambiente entre los clubs, los participantes y el público en general, porque al final es muy vistoso y es muy divertido de ver. Yo he estado fijándome un poquito, documentando un poco para la entrevista, ojeo un poco el calendario de la Federación Hípica Gallega y veo que cada vez pues como que hay más clubs, más pruebas. ¿Es así o es una percepción? No, es verdad, es verdad. Quiero decir, dentro del mundo de la hípica cada vez somos más, y sobre todo cada vez hay clubs de mayor calidad. Quiero decir, ya tenemos monitores titulados, entonces la equitación cada vez está más reglada, más formada, es más segura. Tenemos el programa de clubs homologados, que es como por así decirlo, pues las estrellas que se le dan a los clubs, y eso pues requiere tener profesores titulados, equipamiento, mantenimiento, una serie de baremos que va por estribos, que se llaman, va del 1 al 4, y todo eso pues incide en que cada vez la equitación a nivel nacional está más reglada y más segura, y eso pues es un atractivo sobre todo de cara a los padres para llevar a sus niños, que van a llevar a un club donde tiene sus seguros, tiene sus credenciales, profesores titulados, caballos en condiciones, y eso pues es muy bueno. No, la hípica, parece a mí, desde luego tengo la sensación de que es un deporte muy seguro, ¿no? O sea, ¿no? Sí lo es. Accidentes pueden ocurrir desde luego en cualquier práctica deportiva. Vas por la calle y te cae una maceta, eso... Hablemos ya de ciclismo o del fútbol, ¿eh? Sí, pero está claro. Pero sí que es una práctica segura. Emilio, te voy a pedir que tanto a Noa, a Ernesto, a Pablo, más o menos vayas tú dando un pequeño currículum deportivo, porque tenemos aquí gente con cierta calidad, ya, de cierto nivel. Empezando por Noa, que ya me decías que había sido medallista ya nacional. Sí, no, nacional no. Nacional está clasificada para el Campeonato de España de Doma Clásica, que se celebrará del 23 al 28 de septiembre en Cádiz. Y en la actualidad es medalla de plata de juveniles del año 24 y medalla de plata de juveniles en Doma Clásica en el año 25. Lleva montando con nosotros, ¿cuántos años llevas, Noa? 5 años lleva montando ya con nosotros. Y Noa, ya que tenemos aquí, cuéntanos tú un poquito, ¿cómo recalas tú en esto de la hípica? Bueno, a mis padres siempre le han gustado mucho la hípica, y cuando era pequeñita pues subí con mi tía y con mi madre una vez, y pues me gustó mucho y tal, y seguí pues subiendo con mi tía y con mi madre, pero un día le cogí como miedo y tuve ahí un parón, y luego ya al empezar la ESO sí que volví a montar. Es muy exigente el entrenamiento para llegar al nivel al que estás tú. Estamos hablando de una medallista autonómica y que ya va a competir en un campeonato nacional. A ver, es exigente porque no solo depende de ti, o sea, también depende mucho del caballo, y al final pues tienes que
o sea, luchar con el caballo, si te hace los ejercicios y pues esas cosas, pero también es muy divertido y es un deporte muy bonito. Al final estás conviviendo con un animal. Yo entiendo que es la parte más positiva. Dime lo mejor y lo peor de tu deporte. Pues lo peor es para mí, cuando no me salen las cosas. O sea, me frustro muchísimo, pero lo mejor, pues joder, al final vas a campeonatos y tal, con tus padres, tu entrenador, con el caballo y tal, y es muy bonito. Tiene que ser muy complejo también la logística de todo esto, porque hay que mover un caballo, ¿no? No es nada fácil, no es nada fácil. Al final es lo que dice ella, es un binomio, ¿no? Es el caballo y es el jinete, y alrededor de todo eso, pues sobre todo en el mundo de la competición, pues hay que transportarlo, no llevas una raqueta en una mano, ¿sabes? Hay que llevar el caballo, sus alimentos, sus cosas, su equipamiento, y luego encima, por ejemplo, en la disciplina de completo, pues llevan sillas para doma, sillas para salto, cabezadas para una cosa, llevas un equipo interesante. Sí, claro que sí. Y Emilio, preséntanos ya aquí a uno más veterano, Ernesto, Ernesto, perdona que te diga, pero ya cuando entró por aquí yo no os conocía, cuando ya se Emilio, pero ya tiene pinta de jinete. Es que lo es. Tiene plan. Y probablemente de los jinetes más veteranos de Orense. Ernesto, aquí donde lo tienes, ya fue jinete de salto hace muchos años, en los años 80 y algo, con uno de los monitores que más jinetes formó en Orense, que era su tío, Arturo Osorio, y estuvo también con uno de los mejores jinetes de España, que es Barreras. Y bueno, en la actualidad lo hemos capturado después de un letargo hípico y lleva, pues creo que unos 3-4 años, y ya es el segundo campeonato gallego de completo que va a disfrutar. Ernesto, aunque uno deje de montar a caballo en una época, nunca deja de ser jinete, entiendo. No, es un gusanillo que te queda dentro, que puede estar dormido, pero está latente. ¿Vale? Y en mi caso fue así. Estaba súper enganchado a montar, solo pensaba en montar realmente. Después, por circunstancias de la vida, pues lo vas dejando, pues pasan muchas cosas. Pero fue volver a tocar, a probar, a volver a tener ciertas sensaciones, a volver a tener tiempo para poder hacerlo, y aquí estoy. Esa es un poco la historia. Emilio, tus inicios seguramente que fueron un poco más complejos que a lo mejor los de Noa y los de Pablo, porque hoy yo me tengo la sensación de que es accesible incluso llegar a un club de hípica y tal, pero cuando tú empezabas seguro que no era así. Hay muchas diferencias, El ambiente más o menos es igual, es el mismo. No hay, es un ambiente muy sano. Un ambiente que te llama, que quieres estar en él continuamente, pero sí que es verdad que tanto las instalaciones, por ejemplo, yo cuando empecé no había picaderos cubiertos, es decir, montábamos, llovía, nevaba, hacía viento, era igual, tú montabas de cualquier forma, salías como un pingo, pero bueno, los caballos, por ejemplo, que es una cosa que yo tengo que decir, que siempre se lo digo a Emilio, es decir, yo cuando empecé a montar en la hípica de Emilio, y vi los caballos tal y como estaban domados, cómo para los niños los trataban. O sea, yo en aquella época, a mí no se me ocurría pasar detrás de un caballo en la vida. En la vida, porque eran caballos prácticamente sin domar. No, sí, sí. Y ahora mismo, es decir, yo veo cómo empiezan los niños, cómo se portan los caballos. Son caballos que están teleprogramados para hacer lo que tienen que hacer en cada momento y no tienen ningún tipo de riesgo, sobre todo al comienzo, ¿no? Es decir, está todo totalmente arreglado para que los niños puedan montar, les guste, se enganchen y sigan. Ahí. Y a los que ya vamos un poco ya para veteranos, ¿todavía pica el gusanillo ese competitivo? Vamos a ver, yo soy competitivo. Yo soy competitivo, no en el sentido de decir quiero ser No sé campeón. por qué, pero me daba esa sensación. Quiero ser campeón. Soy competitivo en el sentido que a mí me gusta. Yo creo que es una de las cosas importantes en la hípica, que es el binomio que haces con un caballo concreto y sobre todo la mejoría. Es decir, el montar, no montar por montar, sino que cada vez que montas notas que tú cambias y el caballo cambia. Y entonces cada vez que vas progresando y tienes ese progreso, es decir, una satisfacción realmente. Y eso es un poco lo que te engancha, cada vez ir a más, ir a más, ir a más. Y bueno, lo de la competición, más que por competir, es por demostrar que todo el trabajo que has hecho durante el año al final tiene un reflejo, ¿no? Eso es un poco
el por qué yo compito. ¿Y este fin de semana entonces vas a estar en la partida? Sí, sí, estaré. ¿Ahí con qué objetivos? Acabar la prueba lo mejor posible. Que no digo que si yo al final me veo con posibilidades no pegue el arreón, ¿no? Pero bueno, que hay mucha gente joven que yo creo que tiene más posibilidades. Pero bueno, yo no descarto nada. Muy bien, así me gusta. Emili, nos queda por presentar seguramente el más difícil para presentar para ti, que es Pablo Iglesias, que además es tu hijo, Pablo, que también participará, entiendo, este fin de semana. Pues sí, el caso de Pablo es un caso peculiar, porque Pablo, claro, evidentemente lleva montando desde que era muy pequeñito. Te le salieron los dientes. Sí, prácticamente. Compitió en ponis, consiguió varias medallas en doma clásica, en ponis A, en ponis B, en ponis C, estuvo en campeonato de España en alevines, y de repente, cuando se acabó el mundo pony, Pablo desapareció del mundo de la competición y bueno, nos ayudaba evidentemente, este es un negocio familiar y hay que echar un cable, pero el tema de la competición lo dejó aparte. Pero de repente nosotros en nuestro club nos empezamos a interesar por el mundo del completo y Pablo en un momento determinado teníamos allí un par de caballos que no se daban atrevido a saltar y tal, y dije, joder Pablo, ¿por qué no te subes y intentamos hacer algo de estos caballos y tal? Y bueno, pues ya es el cuarto año, ¿el cuarto o el quinto? Sí, cuarto. El cuarto año que va a competir en el Campeonato Gallego de completo. Dos años quedó cuarto, un año quedó sexto y este año pues lo que nos depare el fin de semana y los demás participantes nos dejen hacer. Pablo, a ti lo primero que preguntarte, si que tu padre esté llevando el club, eso supone mucha presión. Bueno, al principio sí, pero luego ya empiezas a, bueno, lo llevas más tranquilamente, pero sí que es como una presión añadida, por así decirlo. Pero bueno. Obviamente a ti la pasión por los caballos te viene de familia, eso está claro, pero entiendo que es algo que a día de hoy es tuyo ya, también lo has interiorizado como algo propio, ese amor por los caballos. Sí, además la relación que se crea con el caballo cuando pues eso, empiezas a saltar o simplemente haces un ejercicio y ves que te sale bien, pues es como muy satisfactorio y, joder, al fin y al cabo es como una relación que se crea entre el caballo y tú, que te haga caso y pues es muy guay. Y la competición, ya nos ha dicho Emilio que lo tuyo es el concurso completo, este fin de semana ¿a qué aspiras? Bueno, pues en principio pasarlo bien, porque este año no pude entrenar tanto como me gustaría, entonces pues pasarlo bien y si se puede conseguir una medalla, pues oye, será bienvenido, pero en principio pasarlo bien. Para estar ahí a nivel top, ¿cuántas horas hay que dedicarle con el caballo a la semana? Pues a ver, tampoco puedes entrenar demasiado porque si no quemas al caballo y si haces un entrenamiento así completo entre pues un día haces, por ejemplo, salto, el día siguiente es mejor descansar un poco, que el caballo también descanse, porque si no coge agujetas también. Y luego también, como son 3 disciplinas, pues lo suyo sería salto, descanso, doma, descanso, o si no también puedes hacer variando un poco, pero lo mejor también es que el caballo descanse un poco y tú también, y así... Eso que también, aparte que la condición física del caballo, las habilidades del caballo, el jinete tiene que entrenar también por sí mismo. Está aquí Ernesto dando... Depende de la edad. Pero Pablo, conviene estar en forma también. Sí. Aparte de mantener el peso y tal, pero conviene estar en forma. Conviene estar en forma, pero si también el caballo le cuesta menos pues saltar y esas cosas. Él preguntaba antes también a Noa y te pregunto a ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de la hípica? Pues lo peor para mí es cuando me salen mal las cosas, cuando tengo unas expectativas altas y me sale mal. Porque es lo que decíamos, es una cosa de dos, no es solo que tú lo hagas bien, sino que el caballo también tiene que estar bien como tal y a veces pues fastidia un poco cuando no salen bien las cosas. Y lo más bonito pues es eso, es ir a los concursos, el buen rollo que hay, el buen ambiente y la compenetración con el caballo que tienes. Es súper guay eso. Emilio,
Pues tienes un gran equipo. Sí, es verdad. Esta es una representación. El equipo es más grande y todos son muy buenos. ¿Cuánta gente forma la familia del Club Hípico Coles hoy? Pues hoy debemos estar rondando los 120, 130 licencias. No está nada mal. Está muy bien, estamos muy contentos. Estamos comenzando ahora el curso en septiembre y la expectativa es muy buena porque hemos tenido solo un fin de semana y casi ya tengo un montón de clases llenas. Que ha sido un comienzo de curso, para mí, hacía años que no lo veía. Muy bueno, no sé a qué se debe porque es algo raro, pero sí, estamos empezando muy bien. Y Emilio, hay a lo mejor todavía la hípica, lo hablábamos antes fuera de cámara, todavía tienes de San Benito, a lo mejor parece algo deporte elitista o que puede ser muy caro, que requiere unas exigencias y, hombre, yo os conozco, o sea, sois gente normal y que este es un deporte accesible, un deporte más, ¿no? Evidentemente, tú párate a pensar que nosotros en una clase, las clases de equitación son 65 euros al mes por una clase a la semana, te quiero decir, es algo súper asequible, cualquier actividad extraescolar vale lo mismo o un poco más, o sea... Los caballos los pone el Club Hípico Coles, ¿no? Efectivamente, los caballos y el casco, para empezar, lo ponemos nosotros. Y bueno, ya me hablabas de que tenían muchas clases llenas, pero aún estamos a tiempo de que alguien se quiere sumar, no, ¿desde qué categoría? No hay problema, lo que pasa es que la expectativa es buena porque con la comparativa con otros años, pues está muy bien. Sí tenemos sitio para todos los que se quieran. ¿Desde qué edad pueden empezar? A partir de los 5 años. Hacemos concursos, hacemos cumpleaños, hacemos excursiones, hacemos un poquito de todo y clases, evidentemente. Pues muchas gracias, Emilio. Nada, vosotros. Preguntarle a Noa también y desearle suerte para ese Campeonato de España en Cádiz, me dijo. Sí, en Cádiz. Ya tienes un viaje también chulo hasta allá, sí. Con mucha suerte y a defender el pabellón del Club Hípico de Coles. Ernesto, y tú pues larga vida montando a caballo. Muchas gracias. Trataré por que sea así y no perder ahora ya la afición ni las ganas de competir. Exactamente. Y Pablo, de suerte. Y para que no dé una risilla aquí tu padre cuando dices vamos a ver si optamos a medalla, haz todo lo posible el fin de semana. Sí, yo a por todo. A por todas, sí señor. Sí. Muchísimas gracias a los cuatro, Emilio, un placer conversar con vosotros sobre hípica. Yo aprendo mucho con vosotros, que no soy yo un especialista en la hípica, pero la verdad me encanta. Y aquí en Telemiño Más Deporte sí que seguimos vuestras competiciones. Mucha suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias y espero que todos los televidentes se acerquen al Club Hípico Coles a ver en este fin de semana el Campeonato Gallego de completo. Pues sí, muy bonito, Club Hípico Coles, las clases este fin de semana, que domingo por la mañana me recomendaba especialmente. Sí, es la prueba de cross que es la más interesante y la más divertida, sin duda. Pues ahí, invitados quedan nuestros espectadores. Y bueno, vamos ya rapidísimamente con esa portada del Más Deporte de la región de hoy. Le damos un vistazo, hoy no tenemos a Toño que nos la muestre, pero como no podía ser de otra manera, pues destacamos esa jornada de vela, esa Copa Diputación de vela, y vemos la imagen, la vela gallega Más Novel fondeo en Castelo de Miño, con esa 27 concentración de las escuelas de vela de Galicia, y con fantástica actuación, por supuesto, de ese Club Náutico de Castelo de Miño. Y después de publicidad hablaremos ya de muchos de esos contenidos de ese Más Deporte y de esos grandes eventos que se celebraban en las últimas fechas. Hasta ahora. Y comenzamos este segundo bloque de programa donde siempre repasamos los eventos deportivos más destacados en las últimas fechas, y ya nos tenemos que remontar a la semana pasada, al martes de la semana pasada, cuando se celebraba una de estas jornadas de fomento deportivo de la Diputación de Ourense, en este caso el turno del bádminton en O Pereiro de Aguiar, en ese pabellón polideportivo do Bencho 6, que se celebraba, como digo, el martes 2 de septiembre, donde veíamos en imágenes ahí a tanto a María y a Sara Ezquerro del Club Atlos, que pues acercaban el bádminton a niños y niñas entre los 6 y los 12 años del Pereiro de Aguiar. Ahí pues una iniciación a este deporte, con ese programa de fomento deportivo de Diputación Ourense, ningún concello sen deporte. Y también la semana pasada, ya el jueves día 4, se celebraba, el jueves día 4 y el día 6 de septiembre se celebraba en el pabellón polideportivo de O Concello pues una nueva edición, la cuarta ya, del torneo de fútbol sala das Festas do Portal, torneo que organiza o Ribeiro do Avia Fútbol Club, y donde se celebraban pues ese día 4 se celebraba un partido femenino del Ribeiro femenino contra el Balaídos Club de Fútbol, y
y el día 6 se celebraban los partidos de distintas categorías ya masculinas entre el Ribeiro y el Academia Futsal. Y nos venimos ahora a la ciudad de Ourense, concretamente al campo de hockey de Mariña Mansa, fantástico campo de hockey que tenemos aquí en nuestra ciudad, porque se celebraba una nueva edición del Octopus Hockey Festival, organizado por el Club Deportivo Open, también desde el día 5 al día 7 de septiembre. Tenía lugar este encuentro, un encuentro pues, de deportistas ya veteranos, de distintas localidades, y es una convivencia también y una serie de partidillos donde, bueno, creo que el marcador no es lo más importante, pues, sino es compartir experiencias con amantes de tu mismo deporte, en este caso el hockey. Nos vamos ahora a Celanova, porque en Celanova tenía lugar la 11ª edición del Dualón Cross en Vila de Celanova. Se celebraba el sábado día 6, una prueba, pues como saben, el dualón consiste en correr, bicicleta de montaña, dualón cross, y otra carrera a pie. Son 5 kilómetros a pie en la primera tanda de carrera, transicionamos, 20 kilómetros en bicicleta de montaña. También se estaban permitidas las e-bikes, las bicicletas eléctricas en esta prueba, en este campeonato, y después otros 2,5 kilómetros corriendo por las calles de Celanova y por los caminos de Celanova. Una muy buena participación, un muy buen ambiente también en este evento multideporte, para deportistas completos, y que en su cuadro de honor estaba compuesto en categoría masculina por Elpidio Gómez Sousa, el incombustible Elpidio, primer clasificado, deportista independiente, un clásico también del dualón en la provincia de Ourense. Segundo era Julián Romero de Abutueira, y tercero Edelmiro Porto del triatlón atlántico. En categoría femenina, la representante femenina era Emma Lorenzo del Código Bike, que ocupaba ese puesto de primera clasificada en esta edición del Dualón Cross de Vila de Celanova. Y nos vamos ahora al tiro olímpico, mes impar, como siempre decimos, toca jornada de Copa Diputación, ya solamente nos quedará la del mes de noviembre. Estamos ya a las puertas de resolver la Copa Diputación de Tiro Olímpico, 37 edición de la Copa Diputación de Tiro Olímpico. Esta jornada se celebró también el pasado fin de semana, 6 y 7 de septiembre, en ese centro de tiro olímpico de Eiroas, y donde varias categorías estaban en juego. En la categoría BR50, el primer clasificado era Manuel Somoza, pistola velocidad, primero Marcos Conde, veteranos Ramón Soto era el vencedor. Y ya en las categorías de Copa Diputación teníamos de armas neumáticas a Ramón González vencedor, en veteranos Teodoro Álvarez, en la categoría junior era Roy Freixedo, y en carabina Pablo González el ganador. Como digo, una jornadita queda todavía de esta Copa Diputación de Tiro Olímpico. Y en el skatepark de Ocouto, aquí en la ciudad de Ourense, se celebraba la segunda edición de la Copa Diputación BTT Pump Track, el domingo día 7, ahí resistiendo el tiempo, la meteorología ahí acompañando para poder disputar este evento. Ya veníamos de una jornada la semana pasada, también un campeonato de Galicia que se celebraba en el Pump Track de Opereiro de Aguiar, en el Complejo Deportivo de Monterrey, y esta vez era aquí la ciudad de Ourense protagonista. Casi 100 participantes tomaron la salida en esta prueba de Pump Track, donde en categoría absoluta los mejores fueron Sergio Piñeiro del Bikes, segunda posición para el club local y organizador, que es el Maese Riders Team, Miguel Pimentel, y tercero Marcos Ferreiro, también del equipo organizadores, el Maese Riders Team. Y primera clasificada teníamos a Alejandra Chapela en categoría absoluta del Bikes. Ahí siempre muy atractivo, muy interesante estas competiciones, la verdad muy visual, en una nueva instalación, pero que ya se está consolidando como un referente para los amantes de la BMX, de la BTT y los amantes del Pump Track. Y por último, también en nuestra ciudad tenemos cita con el Correndo por Ourense. Ahí salen como flechas cuesta abajo los chicos de las categorías de menores.
hay una nueva cita, la quinta carrera de ese Correndo por Ourense, la cita en Mariña Mansa. Todavía nos quedan 2, en el barrio de Aponte y en A Carballeira, si no me equivoco. Y ahí, como vemos, estamos viendo las carreras de las categorías de menores. Estas son las categorías sub-14, sub-16. Ya se va incrementando la distancia y la dureza. Una carrera que, bueno, este año corrigió ligeramente el recorrido, porque tenía sus cuestas, era dura. Y ahí vemos la salida de la carrera absoluta, con buena participación, como siempre, las carreras de este circuito, que sirve también un poco de preparación para esa carrera popular de San Martiño, que este año se celebrará el próximo 9 de noviembre, y también con un recorrido nuevo, debido a que hay obras en esa avenida de Portugal y exigirá nuevamente variar el recorrido, que será también homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Y como decimos, pues estas pruebas del Correndo por Ourense son un poco preparatoria de la gran cita del deporte popular orensano, como es la San Martiño. En el Correndo por Ourense, en esta quinta prueba, vencedores en la categoría masculina: Alejandro Fernández, segundo Sergio Quintas de la Purísima y tercero Rubén Díaz del Ourense Atletismo. Y en categoría femenina, Cora Saburido del Ritmo Manía, que era la primera clasificada, segunda Tamara García del Biosbardo y tercera Purificación Anegas del Corredores Domiño. Y nos vamos ya con el repaso semanal de nuestros equipos orensanos en categoría nacional, teniendo en cuenta que la mayoría todavía no han comenzado su participación. Tendremos la primera jornada del Bosco Salesiano, se celebrará el 5 de octubre, tenemos casi un mes por delante para comentar cosillas cuando esté de regreso Toño Alfaro de ese Bosco Salesianos y de esa tercera federación. El balonmano sí que ya comienza este próximo fin de semana, este domingo 14, jugando contra Culleredo fuera de casa, así que mucha suerte para el balonmano ribeiro, que esperemos pues que pase menos apuros para salvar la categoría que la temporada pasada, que estuvimos en Ascuas hasta casi el final de la liga regular. Y en el fútbol sala sí que ya teníamos participación, porque el Ourense On Time inauguraba la participación de los equipos ourensanos en categoría nacional en esa primera división, jugando contra el Alcorcón, aunque no le fue muy bien a las nuestras. Derrota por 1-6 contra Alcorcón. Alcorcón, pues un equipo sólido, que está... aspira quizás a cotas mayores que el Ourense Club de Fútbol. Ahí tenemos esa clasificación. Recordamos el marcador de Ourense 1, Alcorcón 6. El puesto, pues bueno, la jornada 1, todavía queda mucha liga por delante. En la segunda división, Ourense On Time B, que tomará el inicio de la temporada el próximo 20 de septiembre, fuera de casa contra Segosala en Segovia. Y también tenemos el Estrella Cortegada Futsal en esa categoría, que debutará en la categoría también ese 20 de septiembre contra Ferrol, contra el Valdetires Ferrol. Y por último, pues tenemos al voleibol, esa Superliga Femenina 2, donde el Aceites Abril pues debutará también fuera de casa el próximo 4 de octubre contra Extremadura. Y nos vamos ya con las actividades deportivas que tenemos en los próximos días, comenzando ya pues por una cita más importante y destacada, como es este miércoles día 10 de septiembre. Nos presentaba también Quisi Torres antes esa salida de la Vuelta 2025, la etapa 17, desde o Barco de Valdeorras. Una prueba que bueno, está siendo reñida, disputada y muy interesante. Nos vamos ya a los días 12 y 13 de septiembre, donde se celebrará ese Asburgas Basket Cup, Memorial Gonzalo Bernardo 2025 en categoría masculina, después de celebrarse la semana pasada la categoría femenina. Será en el Pazo 2 Deportes Paco Paz, organizado por el Club Ourense Baloncesto. Tenemos también, aprovechando pues esa jornada de baloncesto, tenemos también un clinic, el 25º clinic de baloncesto de Diputación de Ourense en el Pazo Deportes Paco Paz, pues para mejorar las distintas fases del juego en baloncesto.
El sábado 13, una de esas citas de O Barco de Valdeorras, el 7º campeonato de petanca das Festas do Cristo, y tenemos el cartel de las fiestas, donde está incluido pues este campeonato organizado por el Club Petanca Valdeorras. Tenemos una actividad de la casa, Más Deporte de la Región, 5º descenso popular do SIL, donde pues, los aficionados también tienen su momento para disfrutar de ese fantástico descenso, con salida desde Sobradelo, en Carballo de Valdeorras y con final pues, en ese malecón de O Barco de Valdeorras. Serán primero los populares y después, a continuación, ya se celebrará la 57 edición del descenso internacional do SIL, con el mismo recorrido pero a otra velocidad. también tenemos ahí esa prueba, como decía, de las más destacadas, una prueba emblemática en el calendario autonómico y nacional. Seguimos en O Barco de Valdeorras porque al día siguiente, ya domingo por la mañana, 31 edición del Madrugón Río Sil. ¿Y esto qué es, ese madrugón? Pues una competición amateur, aficionada, pero que hay que bañarse en el Sil, nadando en el río Sil. Una prueba pues, que ya también tiene su tradición. De O Barco de Valdeorras volvemos para Ourense porque se celebrará la Mini DHU Concello Ourense, un descenso urbano en BTT organizado por el maese Reinder Steen, que completa pues esa trilogía, ese triplete de eventos que ha venido organizando: Campeonato Gallego de Pump Track, ese Pump Track Ciudad de Ourense y ahora ese Mini DH urbano. Más BTT, porque nos vamos ahora a Peroxa y allí se celebrará la segunda ruta BTT. Ya esto para los amantes de la BTT, para que quieran disfrutar del paisaje, de un recorrido atractivo, pues ahí tienen su cita semanal. Natación, en este caso travesía nado, de un nado por eles e por elas, que será en Laia Ascenlle, una de las pruebas que se vio obligada a suspenderse debido a los incendios forestales y esa prohibición de la actividad federada en las masas de agua. Pues tiene nueva fecha de celebración, que será este domingo 14 de septiembre, prueba solidaria organizada por esa asociación deportiva y cultural E un nado por eles e por elas. Tenemos más actividad náutica, en este caso Copa Diputación Ourense de Piragüismo. Será en Coles la prueba que retoma pues, esta Copa Diputación, que también se vio obligado a suspender las dos citas anteriores, en Arrúa y en Allariz, que no se pudo disputar, como decíamos, también por la incidencia de los incendios. Una de las citas que nos venía a presentar aquí el Club Hípico Coles, tenemos concurso completo de equitación territorial. Invitados estamos por Emilio Iglesias y por su equipo a presenciar esta preciosa prueba que se celebrará el domingo día 14, también el día 13 tendrán una parte por la tarde de la competición, pero el domingo por la mañana, el domingo 14 por la mañana, muy recomendable esa visita al Club Hípico Coles. Tenemos una actividad también de OCR, Obstacle Course Racing, que será la Euro Race en Toen, prueba organizada por la Asociación Colectivo Hércules, pruebas de obstáculos también muy en boga. Y tenemos por último, volvemos a Barco de Valdeorras, porque en la jornada de tarde del domingo también una prueba clásica y mítica del atletismo autonómico, que será esa 37ª edición de la Milla Urbana Festas do Cristo de Barco de Valdeorras, organizada por el ADAS y la Federación Galega de Atletismo. Pues una prueba que reúne a destacados atletas importantes atletas especialistas en el medio fondo, tanto autonómico como nacional. O sea que tenemos un calendario nutrido y variado este próximo fin de semana para todos los gustos, tanto para participar como para poder observar y animar, porque hay pruebas muy interesantes. Hoy, como decía, no tengo a Toño para estar aquí con nosotros analizando todos estos eventos, esperamos tenerlo de vuelta pronto, pero aquí estaremos para contaros todo lo que ocurre en el deporte ourensano la próxima semana, aquí en Más Deporte en Telemiño. Pásenlo bien.